Arrancó a grabar. Bueno, el otro día, en la primera prueba que hicimos, porque no fue una clase, pero vimos bastante de lo que era representación de la información, para qué se usaba, cuál es la razón por la cual la tenemos que aprender. De eso está hecha todo el video anterior, o sea que pueden repasarlo si no estuvieron o si hay algo acá que está mal. Habíamos dicho que teníamos que poder representar distintos tipos de números. Los números naturales, de nuevo, son los números enteros y positivos, son los cuales contamos para que quede claro. En los enteros ya incluyen a los negativos. Acuérdense, los racionales son los que se derivan de una fracción, o sea, que se pueden expresar en una fracción, o sea que esos números son números que están perfectamente definidos, no así los irracionales, que son números que, por así decir, si yo los escribo no terminan nunca. Y los números reales son el conjunto de todos los demás. Lo que hasta ahora vimos es nada más que los números naturales. No vimos otro, habíamos visto que podían ser posicionales o no posicionales. Todos los números no posicionales se podían expresar como un polinomio, con el valor de cada símbolo y una potencia que depende de la posición del símbolo en la cantidad, en el número, la base del sistema de numeración elevado a esa potencia. En base a esto, habíamos visto cómo se podía hacer la conversión de un número en cualquier base a decimal. Habíamos hecho todo el desarrollo y habíamos visto cómo era esto. Inclusive habíamos visto lo más importante, que es cómo se convierte el sistema binario a un sistema decimal para que nosotros poder saber cuál es la cantidad que este número representa. Que esto lo habíamos visto, habíamos hecho el desarrollo, después vamos a ver la parte de la práctica, así pueden resolverla y en otro momento preguntar. Habíamos visto que para hacer la conversión inversa no se puede usar el mismo método porque el método implica hacer los cálculos en la base a la cual se quiere llegar. Entonces, tenemos que buscar otra forma y habíamos encontrado que la forma era ir dividiendo sucesivamente por la base a la cual se quiere llegar e ir tomando los restos, teniendo en cuenta que el primer resto es el menos significativo. Está claro, para que lo tengan en cuenta y no se olviden nunca, si yo estoy pasando a base 2, lo tengo que dividir por 2. El primer resto significa si el número es par o impar, y ese es el dígito menos significativo o el dígito de la derecha del binario. Habíamos hecho también una conversión de este número a base 2, ahora no lo voy a hacer. Y vamos a plantear algo que no lo planteé en la clase pasada, pero lo voy a plantear acá para que quede claro. Esto es 2 a la 0, esto es 2 a la 1, esto es 2 al cuadrado, esto es 2 al cubo, esto es 2 a la cuarta, esto es 2 a la quinta, esto es 2 a la sexta, esto es 2 a la séptima, 2 a la octava, 2 a la 9 y 2 a la 10. Fíjense que estos podríamos llamar lo que llamamos números redondos en decimal. O sea, tienen distintos significados. Esto sería 10, 100, 1000, no es ni 10, ni 100, ni 1000, es 2, 4 y 8. Y estos números son los que son los números, digamos, redondos, por así decir de alguna manera, que tienen bastante que ver con cuando uno escribe los números en binario. Fíjense este número. 2 a la 10
es igual a 1024. Este número es lo más cercano que hay a 1000 decimal. Por lo tanto, cuando hablamos de binario, esto se dice que es un K. De la misma manera, si yo pongo 1024 por 1024, acá voy a obtener 2 a la 20. No voy a poner que, vamos a poner que es un K por un K. Y esto es un mega. Si yo vuelvo a multiplicar por un K, en vez de un mega, voy a obtener un giga. Y eso va a ser 2 a la 30. O sea, un 1 seguido de 30 ceros. Y 2 a la 40 es un tera. Y así sucesivamente. Esta es la razón por la cual si ustedes tienen en una computadora, por ejemplo, le dicen que tiene 64 mega, o un archivo tiene 64 mega, este 64, si ustedes se fijan acá, es 2 a la 6. Y este mega es 2 a la 20. Quiere decir que este archivo tiene 2 a la 26. Eso es el largo. Y no 64 millones. Por lo cual este número va a ser un poco más grande que esto. ¿Correcto? O sea que cuando estamos hablando en binario, esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto que acabo de escribir acá es fundamental y no se lo tienen que olvidar. ¿Está claro? O sea que esto es muy importante y es fundamental que se lo acuerden y que lo manejen. Muy bien. Estas definiciones sí la habíamos dado. Habíamos dicho que era un bit, que era un nibble. O sea, un bit es un dígito binario, la menor cantidad de información, lo repito. Un nibble es un conjunto de 4 bits, o sea, de 4 dígitos binarios. Un byte es un conjunto de 8 bits. Y word es la cantidad de bits que el sistema toma en una única vez. O sea, nosotros normalmente cuando hacemos cuentas somos capaces de hacer cuentas de a un dígito decimal por vez. Esa sería nuestra palabra aritmética. Si alguien pudiera hacer cuentas de a 2 dígitos por vez, entonces esa sería la palabra aritmética de él. En una computadora depende de la cantidad de bits que maneje por vez. Eso es la palabra. Por eso las computadoras que te hablan, que te dicen que tienen 16 bits, es la palabra de la computadora. La que tiene 64 bits es la palabra de la computadora. O sea, lo que esa computadora puede almacenar, mover, etcétera, en una sola vez. Por eso es importante, y esto depende de la plataforma de la computadora de que se trate. En general, esto que yo digo no es válido para los lenguajes de programación, en los cuales el Word en muchos casos tiene una longitud determinada, pero no es el caso nuestro, entonces no lo voy a desarrollar. Bien, hasta acá habíamos llegado en la clase anterior. Si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano o que me lo tire en el chat. Por favor, que voy a tratar de verlo. Lo que vamos a ver ahora son los números fraccionarios. O sea, yo acá tengo un número fraccionario escrito en decimal. Después vamos a ir a otras bases, así como hicimos con los anteriores. Esto es muy parecido a lo que habíamos desarrollado cuando hablábamos de un número entero. Estos son 7 décimos, estos son 8 centésimos y estos son 3 milésimos. O sea, que esto es muy parecido a lo que vimos antes, solamente que ahora
las potencias de la base son negativas. O sea, este 7 está multiplicado por 10 a la menos 1, la base a la menos 1. Este 8, que está acá, está multiplicada por la base a la menos 2, centésima. Y el último 3 es una milésima, está multiplicado por 10 a la menos 3. O sea, que esto es muy parecido a lo que vimos antes, con la única diferencia de que ahora las potencias de la base, toman valores negativos. O sea que puedo decir que un número fraccionario, 0,n, cualquier número fraccionario, va a ser igual también a A sub i por b a la i, pero con i variando ahora de menos 1 a menos m. Es lo mismo. Un número genérico que tenga parte entera y parte fraccionaria va a ser entonces A sub i por b a la i, pero desde i igual a menos m hasta i igual a n. Los valores positivos de i van a ser la parte entera y los valores negativos de i van a ser la parte fraccionaria. Esto nos va a servir para poder, de acá en adelante, convertir números y ver cómo manejamos los números menores que la unidad. Por ejemplo, el número 0,1101 expresado en binario, la base ahora es 2, no es más la base 10 como arriba, sino que ahora es 10. Entonces sería 1 dividido 2, o sea 1 por 2 a la menos 1, más 1 por 2 a la menos 2, más 0 por 2 a la menos 3, más 1 por 2 a la menos 4. Yo puedo desarrollar esto que tengo acá y lo que voy a estar haciendo, voy a estar convirtiendo el número a decimal. Esto es claramente un medio más un cuarto más un 16. Un medio, un cuarto y un 16 son las potencias enteras negativas de 2. .05 más 0,25 más 0,0625. 0,8125. O sea que este número que está expresado acá sería exactamente este número expresado en decimal. Si el número hubiese tenido una parte entera, la parte entera la convierto de la misma manera, nada más que las potencias van a ser positivas, y las que son potencias positivas me van a dar la parte entera, y las que son potencias negativas me van a dar la parte fraccionaria. Quiere decir que se pueden tratar por separado y después unirlos. Lo que es mayor que la unidad en un sistema de numeración cualquiera, en todos los sistemas de numeración va a ser mayor que o igual que la unidad, y lo que es menor que la unidad en todos los sistemas de numeración o en todas las bases va a ser menor que la unidad. Porque la unidad sigue siendo unidad y sigue siendo 1 en todos los sistemas de numeración. Quiero que quede bien claro esto. Veo que no hay dudas porque no hay comentarios. Supongo que sigo conectado y estoy saliendo y no tengo problema. Acá todo dice que anda bien, entonces supongo que sí. Cada tanto tírenme algo para ver que... Gracias. Sí. Bueno, perfecto. Me alegro. Entonces, esto que acabamos de ver es la forma de convertir de cualquier base a la base decimal. Yo estoy usando base 2 porque es lo más fácil para hacer cuentas, pero eso no implica que no se pueda hacer con cualquier otra base. De la misma forma como antes habíamos visto la conversión a decimal de cualquier base, también esto es válido y es válido el mismo procedimiento. Ahora, cuando yo quiero convertir al revés de decimal a una base b cualquiera fraccionario, evidentemente el número ya es fraccionario. Entonces si yo lo divido por la base y el resto me va a dar el mismo número y el resultado va a ser siempre
0. Entonces, el problema es que partamos de la misma, que el mismo procedimiento que hicimos antes. Yo tengo un número 0,n que está expresado en base 10. Eso me va a dar, permítame expresarlo de esta manera, 0, el coeficiente a menos 1, o el símbolo a menos 1, el símbolo a menos 2, el símbolo a menos 3, hasta el símbolo a menos m, en la base b a la cual quiero llegar. O sea, si yo lo desarrollo, esto salía de la fórmula, ¿no es cierto? Que era de i menos 1 a menos m de a sub i por b a la i. Salía de esto. Entonces, si yo digo que 0,n, permítanme que lo ponga de esta forma para enfatizar, está mal porque sigue siendo un número n, pero lo voy a poner así para enfatizarlo, va a ser el coeficiente a menos 1 por b a la menos 1, el coeficiente a menos 2 por b a la menos 2, más, hasta el coeficiente a menos m por b a la menos m. Yo la operación que voy a hacer para sacar un valor, si yo pienso en lo que hice antes, lo que habíamos hecho antes para pasar los números enteros, yo dividía porque de esa forma reducía el polinomio. Si ahora quiero reducir el polinomio, ¿tengo que dividir? Pregunto. ¿Alguna respuesta? ¿Qué hago para reducir el polinomio? Claro, correcto. Ahora hay que multiplicar, entonces esto ya me lo da. Probemos a ver qué pasa si multiplico. Entonces si multiplico, b por 0,n va a ser igual, y me baja en 1 las potencias. A menos 1, a menos 2 por b a la menos 1, a menos 3 por b a la menos 2, a menos m por b a la menos m más 1. ¿Por qué? Porque reduje en 1, le sumé 1 porque lo multipliqué por b. Tanto este número como este número que está acá, me va a dar una parte entera mayor que la unidad y una parte menor que la unidad, que es la que está a la derecha de la coma y que llamo f. ¿Puede ser que la parte entera sea 0? Sí, pero esto es genérico. Entonces me va a dar una parte entera y una parte fraccionaria. Bueno, esto a veces se pone difícil de seleccionar el color y no me deja seleccionar el color ahora. Bueno, no importa, ya lo solucionaré después. En este número que tengo acá, todos estos términos, tengamos en cuenta esto, los a sub i, cada uno de los a sub i es menor que b. Por lo tanto, todos estos términos van a ser menor que 1. Y la suma de todos estos términos va a ser menor que 1. Nunca puede ser que la suma de estos términos con base negativa dé mayor que la unidad, de ninguna manera. Por la forma en que está, esto va a ser siempre menor que la unidad. Y esto es el único término entero. O sea que yo puedo igualar y decir, esto es la parte entera y esto es la parte fraccionaria del producto. Por lo tanto, a menos 1 va a ser igual a e. Quiere decir que si yo multiplico el número que quiero convertir por la base a la cual yo quiero ir, la parte entera de ese resultado va a ser igual al coeficiente a menos 1, al que está a la derecha de la coma. Y me va a quedar un polinomio de un grado menor que va a ser igual
a la parte fraccionaria, 0, f. Si yo lo vuelvo a repetir, de volver a multiplicar, igual que como hicimos antes, la parte entera me va a dar a menos 2. Y el próximo producto me va a dar a menos 3 y así sucesivamente. Entonces, ahora voy a hacer un ejemplo. El procedimiento implica multiplicar sucesivamente por la base a la cual se quiere, pasar y se van obteniendo los números enteros. Es casi un procedimiento inverso al que habíamos visto para las otras conversiones. Por ejemplo, voy a ir para adelante y voy a volver atrás. Sí. Por ejemplo, si yo quisiera convertir este número a binario, lo que tendría que hacer, y voy a plantear un método, y acá otra vez, este método que voy a plantear en los libros generalmente tienen un método que es bastante más complicado. ¿Por qué? Porque la forma que tienen en el hemisferio norte y en algunos países europeos para multiplicar y para dividir es distinta a la que usamos nosotros. Entonces, es más fácil plantearlo de esta manera. 0,40625. Si yo este número lo multiplico por 2, voy a obtener 2 por 5, 10, 2 por 2, 4 y una 5, 2 por 6, 12, 2 por 4, 8. El número binario va a ser 0, algo. ¿Cuánto es la parte entera acá? 0. Entonces saco la parte entera y la pongo como un dígito acá. Y lo que queda, que es el mismo número, lo voy a escribir acá abajo. Obviamente el 0 a la derecha no lo voy a poner porque no tiene valor. Pensemos una cosa, rápido. ¿Está bien que me haya dado 0? ¿Sí o no? Podría haber dado, en este caso particular, ¿por qué yo digo que estoy seguro que está bien que haya dado 0? Que no me equivoque. Porque es menor a 0,5. Porque un 1 acá en este lugar es 2 a la menos 1. Y 2 a la menos 1 es 0,5. Este número tendría que haber sido mayor a 0,5 para que acá hubiese habido un 1, ¿correcto? Correcta, no me fijé quién fue que habló, pero bueno, no importa, después me voy a dar cuenta. Sí, sí, ahora debería dar un 1. Correcto, entonces acá está bien que haya dado un 0. Sigo. Multiplico por 2 esto y tengo 2 por 5, 10, 2 por 2, 4 y una 5, 2 por 1, 2, 2 por 8, 16. Ahora sí me da un 1. ¿Me podría haber dado 2? Y no, porque No, porque el para que número... te dé 2 tendrías que tener 1. Si acá hubiese sido un 9, es decir, nunca... para que dé 2, esto tendría que haber sido mayor que 1, y no puede ser mayor que 1. Entonces, no me puede dar otra cosa que un 1. ¿Esto qué significa? Que el próximo entero es 1. Entonces, acá tengo 1. Ese 1 lo saco y me queda 0,625. Que al multiplicarlo por 2 da 2 por 5, 10, 2 por 2, 4 y 1, 5, 2 por 6, 12. Otra vez me da un 1. Y me queda 0,25. Si yo lo multiplico por 2, me da 0,5. ¿Qué me quedó? Un 0. Si yo lo multiplico por 2, me da 1.
¿Y qué me quedó? Un 0. Si yo sigo multiplicando ahora, me va a dar siempre 0. Quiere decir que yo podría decir que no tiene ningún valor. O sea, no tengo por qué ponerlo. Son 0 a la derecha de un número fraccionario. ¿Está bien? Muy bien. Esta es la forma de hacer la conversión. Ahora vamos a verificarlo. ¿Cómo? Vamos a pasarlo a decimal. 0 por 2 a la menos 1 más 1 por 2 a la menos 2 más 1 por 2 a la menos 3 menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esto es un medio, esto es un octavo, y esto es, perdón, este acá no va más, y esto es un 32avo. 0,5 más 0,125 más 0,000, si mal no me equivoco, a ver, no me equivoqué acá, perdón. 5, yo lo que normalmente se hace es lo siguiente: 0,5, 0,25, 0,125, 0,06125, ¿está bien? 0,03, 12, 6, sí, está bien, 30625. Bueno, no importa. Si hacemos esta cuenta, vamos a ver que vamos a obtener exactamente este mismo valor. Si yo hice la cuenta acá bien, que creo que sí, no sé, a veces como la hice ahora, de una me puedo haber equivocado. El problema es este, y el problema básico que es este. Yo tengo un número cualquiera acá, cualquiera sea el número, este u otro número. Voy a hacer este procedimiento. ¿Siempre me va a dar en algún momento 0? Pregunta. Yo quiero convertir un número, cualquiera sea el número, cualquiera, y lo quiero convertir con este procedimiento a binario u otra base cualquiera. ¿Siempre va a dar, en algún momento me va a dar 0? Por ejemplo, y habría que ver a qué converge la forma. Y claro, porque hay números como este. Esto me da 0,35, correcto. Perdón, 1,4. ¿Qué hice? Estoy haciendo cualquier cosa. Esto me da 1,4. Este 4 acá me queda 0,4. Esto me da 0,8. Esto me da 1,6. Esto me da 1,2. Esto me da 0,4. ¿Se dan cuenta que acá ya estoy repitiendo este número? Esto significa que esto no va a terminar nunca. Claro, yo podría poner que es periódico. En este caso, hay casos en que ni siquiera va a ser periódico y que no va a terminar nunca. Entonces, yo tengo que tomar un criterio al hacer la conversión, un criterio de ingeniería para decir, bueno, ¿qué cantidad quisieron expresar acá? Acá, por ejemplo, 0,7, y depende. Si yo podría haber puesto 0,7, o lo podría haber guardado en 2 dígitos, o podría estar usando un sistema de 3 dígitos, o podría usar un sistema de 4 dígitos. Si yo estoy usando este sistema, quiere decir que tengo una precisión de 1 décima.
Si estoy usando este sistema, quiere decir que tengo una centésima y acá tengo una milésima. Entonces tengo que expresar en binario la cantidad de bits necesarios para expresarlo con la misma precisión. Si yo acá lo estoy expresando con una décima, yo tengo que en binario, este 1 es un medio, este 1 es un cuarto, este 1 es un octavo y este 1 es un 16. Quiere decir que para expresar con una décima estoy entre estos dos. Quiere decir que tendría que usar o 3 o 4, y depende del número. Y yo en este caso diría, bueno, uso 4. ¿Se entiende? O sea que para expresar este número 07, yo tendría que haber puesto 0, y acá tengo un 1, acá tengo un 0, acá tengo un 1 y acá tengo un 1. Y cometí un error, obvio que cometí un error, porque este número era mucho más largo, pero generalmente en ingeniería trabajamos con precisiones. Acá me habían hecho una pregunta que un número binario es irracional. Y puede ser que yo tenga un número racional decimal y pase a ser irracional binario al dividirlo. No me importa, acá mucho no me importa a mí que un número sea racional o irracional, porque nosotros acá, y eso lo vamos a ver en un rato, estamos trabajando con registros de longitud finita, o sea, lugares de almacenamiento o memoria que tienen una capacidad en bits limitada. Si yo tengo una capacidad para almacenar bits, yo a lo mejor tengo para almacenar 4 bits por palabra y no puedo almacenar más. Entonces, esa va a ser mi precisión, ya lo vamos a ver más adelante. Yo no tengo infinita cantidad de almacenamiento de bits. Entonces poco me importa que sea racional o que sea irracional para este caso, porque en el caso que yo diga acá que el número es periódico, igual no tengo que truncar al almacenarlo. No voy a poder expresar si es periódico o no es periódico, porque no tengo forma de expresarlo acá. Entonces, acá, este número lo estoy expresando con una precisión de un décimo. O sea, fíjense, 0,5, esto equivale a 0,25, el otro 1 equivale a 0,125 y este 1 equivale a 0,0625, que es un 16avo. Y todo lo que sigue después de acá para allá, suponiendo que fuesen todos unos, no puede ser mayor que un 1 acá. O sea que la suma de todo esto que hubiese acá hasta el infinito, sería hasta el infinito, todos unos sería un 16avo. ¿Correcto? Quiere decir que esa va a ser el error. Y si nos fijamos, 5, 7, 8, 6. ¿Está bien? O sea que mi error está en 0,25 acá. ¿Está bien? O sea, es menor que, acá en este caso, menor casi que menor que una décima, dijimos, es menor que una décima. ¿Está bien? Porque está bastante cerca a 0,7. En realidad es una centésima el error. ¿Está bien? Esto es muy importante porque en las computadoras y en la vida real, en todo lo que nosotros hacemos, aunque querramos escribir una cantidad, el lugar de almacenamiento que tenemos es limitado. Nunca es ilimitado. Y esto nos va a generar un problema de precisión. Esto nos va a decir cuántos bits necesitamos para acá. Por ejemplo, una regla clara, práctica para hacer, es que por lo que vimos acá, para un decimal necesito entre 3 y 4 dígitos binarios máximo. Entonces, si yo tengo este número
y vamos a hacerlo por dos lados distintos, y yo quiero saber cuántos binarios necesitaría para expresar este número, yo digo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Entre 4, 5 dije, 5 por 3, 15 y 5 por 4, 20. Entre 15 y 20 binarios. Y por ahí vamos a tener que usar 16 o porque generalmente se usan múltiplos de 8. Pongamos 16, 17, pero nos tendríamos que ir a un múltiplo de 4 o de 8 binarios. Pero esta es la idea. Y fijémonos una cosa. Este número que está acá es 10, 1, 2, 3, 4, 5. Es 10 a la menos 5. Es decir, es 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5. Haciéndolo rápido, si yo divido este número o me fijo cuál es la potencia de 2 más cercana, yo sé, bueno, porque lo tengo claro, que las potencias de 2, si uno lo va haciendo a partir de 1024, que es 2 a la 10, después 2 a la 11 es 2048, después viene 4096, después viene 8192, después viene 16.384, y así vamos a ir. ¿Y cuándo voy a llegar acá? Y voy a llegar pasado mañana acá. A ver, esperemos, pero ¿cuánto puede ser en binario? Bueno, supongamos que tengo 1024, que es 2 a la 10, que es 1000, ¿y por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 100. ¿Y cuál es la potencia de 2 más cercana a 100? Y la potencia de 2 más cercana a 100 es 7, que da 128. Entonces, si tuviese los 1000 de acá, que es 2 a la 10, y los 128, que es 2 a la 7, me daría 10 más 7, 17 bits, que fue lo mismo que hice cuando hice esta cuenta rápida y que es una forma como para poder hacerla. ¿Está claro? O sea, que esto es algo a tener en cuenta, porque puede ser que yo acá tenga un número con esta cantidad de dígitos y que me dé un solo binario, a lo mejor. Porque un solo binario en algún lugar de acá de la... No acá, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el número 0,0625, lo voy a sacar enseguida con un solo binario, pero yo tengo que tener en cuenta que este número lo estoy dando con una precisión décima, centésima, milésima, 10 milésima. ¿Está claro? Todo lo tendría que expresar con la cantidad de binarios que hacen a esa expresión, aunque se pueda expresar exactamente en el caso que yo digo. No sé si entienden el concepto. Bien, uno por lo menos lo entendió. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja de que las computadoras usen binario? Y después vamos a ir a otras bases. La ventaja de que las computadoras usen binario, ya lo silencié el teléfono y me siguen, y no sé por qué sigue sonando. Hay que silenciarlo con una almohada arriba. La ventaja de usar binario en una computadora es que cuando yo uso decimal, yo en un dígito tengo que definir 10 estados distintos. O sea, es como si yo tuviese una luz prendida y tuviese que identificar entre 10 niveles distintos de la luz. ¿Se puede hacer? Sí, requiere un circuito electrónico bastante complejo. Pero si yo tengo solo 2 niveles, es como identificar si la luz está apagada o está prendida. Tengo mucho más margen para poder determinarlo y mucho menos margen de error. Entonces en las computadoras es mucho más fácil trabajar con sistema binario que con otro sistema de numeración. Es más, como se aplican los conceptos, como vamos a ver más adelante, del álgebra de Boole, donde podemos hablar de
verdadero o falso, nada más, o sea, es una lógica bivaluada, solo puede tomar dos valores, entonces acá se toman dos valores por posición, o 0 o 1, o hay tensión, no hay tensión, o hay corriente, no hay corriente, o hay carga, no hay carga, o hay luz, no hay luz. Esa es una de las ventajas. La otra ventaja muy importante que hay, y creo que algo había dicho en la clase pasada, es la siguiente. Para implementar una suma en decimal, una de las cosas que tenemos que saber es esta tabla, que es la tabla de suma. 2 más 4 da 6. Perfecto. Y así están todas las posibilidades. O sea, tenemos 10 por 10, 100 dividido 2, porque es conmutativa, 50 valores. Quiere decir que yo tendría que implementar en la computadora una tabla de sumas de 50 valores para poder hacer operaciones o resolverla. Generalmente se implementa como tabla. Ustedes cuando suman no van contando con los dedos, sino que ya saben que 4 más 7 es 11. No tienen necesidad de contar con los dedos porque ya lo tienen en la memoria. Bueno, en la computadora lo tenemos que poner en la memoria para que no lo tenga que contar de a uno. La otra cosa que tenemos también es la tabla de multiplicar, que tiene el mismo tamaño. También son 10 por 10, 100 dividido 2, 50. Esta ya es más difícil, y es más difícil que se la acuerden, sobre todo ahora que tenemos la máquina de calcular, pero bueno, deberíamos. Tendríamos que saber que 8 por 6, 48, y 6 por 8 también da 48. Bueno, en la memoria. Y en la computadora también hay que expresarlo en la memoria. Pero la computadora no trabaja en decimal, trabaja en binario. ¿Y cuánto tenemos? 2 dígitos. O sea, es una tabla que tiene 4 valores. Ambas tablas. 0, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 1, 0. Listo. Producto. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Ya está. Ya tenemos todas las tablas. No hace falta memorizar más nada. O sea, yo resuelvo esto en una computadora y puedo hacer todas las operaciones, porque las operaciones las hago así como nosotros trabajamos de a un dígito por vez y tenemos un algoritmo para resolver una suma o un producto de n dígitos. En la computadora lo único que tengo que recordar es esto y después implementar un algoritmo para resolver números de más de un bit o más de un dígito. Esa es la gran ventaja y esa es una de las razones por la cual se usa el binario. No sé si hasta acá está claro y hay alguna pregunta que quieran hacer del tema. O prenda el micrófono y hable o escriba. Supongo que ahí hay alguien. Claro. Bueno, quiere decir que está bien. Bueno, perfecto. Sigamos. Este es un tema aparte que me va a llevar un ratito. Acá, en esta tabla, para que la miren bien, están los números decimales de 0 al 15. En hexadecimal, que es base 16, yo tengo que definir 16 símbolos que van a tener un valor de 0 a 15. ¿Y cómo hago? Yo los símbolos de número que tengo van hasta el 9. Yo podría definir un símbolo y decir, bueno, el 10, el símbolo 10, como yo lo tengo que hacer en un solo símbolo, podría decir que el símbolo 10 es este. Podría decir que el símbolo 11 es este. Podría decir que el símbolo 12 es este.
Sí, pero después ¿cómo hacemos para imprimirlo? En la época que ya tenemos máquina de escribir o teníamos impresora, etcétera. No lo podíamos inventar. Entonces dijimos, vamos a usar los símbolos que ya tenemos. Pero en este contexto, esto no es la letra A. Esto es la cantidad 10 en un solo símbolo. Esto es la cantidad 11 en un solo símbolo. Esto es la cantidad 12 y así hasta el 15. O sea, en el sistema este, que después vamos a ver para qué sirve o para qué se usa, etcétera, estos que están acá son números, no son letras. Eso es fundamental. El otro sistema que también tenemos es el sistema que se usa mucho, es el sistema octal. El sistema octal es un sistema de base 8. Quiere decir que los símbolos están definidos del 0 al 7 y acá puedo usar los mismos símbolos que antes. Entonces vamos a estudiar esta tabla. Vamos a empezar por el binario. Y a propósito, acá usé 4 bits, acá usé 2 dígitos y acá usé un dígito. El número 0 es el número 0. Estamos hablando nada más que de enteros. El número 1. Si yo quiero poner el número 2, ya tengo que decir, fíjense, 1 más 1 es 2. Por la tabla de sumas que vimos recién, 0 más 1, 1, 1 más 1, 1. Esto es 3. Si a 3 le sumo 1, 1 más 1 da 1, 0. Este 1 queda en esta columna y 1 más 1 da 1, 0. Es el mismo método que usamos para sumar. Quiere decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 15. Esto lo van a tener que saber a rajatabla y bien y casi, digamos, de memoria, porque lo vamos a necesitar, pero no se imaginan cuánto en todo lo que viene acá. Es una forma que tienen que ver de cómo se hace para pasar de un número al número siguiente. La forma es sumarle 1 y llevarse 1 hacia allá. Cuando se terminan los códigos se agrega 1 igual que cuando sumamos en decimal. En octal, en cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este es el último símbolo. Si a 7 le sumo 1, 8 no puedo poner. ¿Cómo se pone 8? 8 se pone 1, 0. En todos los sistemas la base es 1, 0. O sea, en 2 es 1, 0, en 8 es 1, 0, en 16 es 1, 0, en 5 es 1, 0. ¿Por qué? Porque este dígito de acá es 1 por la base elevado a la 1. O sea, el valor es la base. Entonces, una vez que llegué al 7, acá, el que sigue es el 1, 0, que es el 8. Y después sigue 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Y si hubiese el próximo, sería el 2, 0. ¿Por qué? 1, 7 es 8 más 7, 15. Más 1, 16. Y 16 es 2 por 8 a la 1. Entonces el que le sigue es 2, 0. En hexadecimal es lo mismo contando de 0 a f. ¿Y el próximo cuál sería? Y f equivale a 15. 15 más 1, 16 en la base sería también 1, 0. ¿Para qué sirve el sistema octal y el sistema hexadecimal? Pregunta, si las computadoras yo les dije que trabajan en binario. A ver si alguien de los que no haya visto la materia antes o tenga poca idea de esta parte de computación tiene una idea de por qué. No se usa para juntar grandes grupos de
de números binarios. ¿Y por qué? O sea, reducir un número binario a algo más chico. ¿Y por qué? Porque podés juntar grupos de binarios en octales o en ¿Y hexadecimales. quién dice eso? ¿Quién lo afirma? Ortiz. No era por tu pregunta, sino que hay una razón para eso. Sí, es correcto, hay una razón para eso. El tema es así. No sé si alguien más... no, lo de ahorrar No es para potencia que de sepa, cálculo, hay alguien que pone ahorrar potencia de cálculo, pero eso no es cierto. El problema es este, la computadora trabaja en binario. Ustedes saben que casi todas las computadoras hoy día tienen 64 bits. No voy a hacer un número de 64 bits porque sería inconveniente para esto acá. Es decir, van a ver, vamos a suponer un número. Voy a seguir abajo. Bueno, no, dejémoslo así. Este es un número de 16 bits. Si yo tengo que transferir este número a ustedes, o ustedes tienen que operar con este número, es muy fácil que se equivoquen. Es muy fácil que se equivoquen. Entonces acá hay una razón. Fíjense esto. Fíjense entre el binario y el octal. Y después vamos a ver el hexadecimal. Lo voy a escribir acá. Es decir, yo tengo binario 0, octal 0. 1, 1. 1, 0, 2. 1, 1, 3. 1, 0, 0, 4. 1, 0, 1, 5. 1, 1, 0, 6. 1, 1, 1, 7. 1, 0 es 1, 0, 0, 0. 1, 1. Fíjense que si yo saco el 1 de la izquierda, el 1 este de abajo, acá representaba como todos 2 ceros y un 1, 3 ceros y un 1. Y acá también se representa de la misma forma. Este 1 tiene que ver con este 1 de acá. Y estos 3 tienen que ver con este número de acá. ¿Y por qué es eso? Sistema octal, sistema binario. Esto me dice, como esta es una relación exacta, que 3 binarios es un octal. Y fíjense que es cierto, fíjense que se repite acá abajo. O sea, 5, está el 5 acá y el 1 está acá arriba igual. De la misma forma, entre 16 y 2, 2 a la 4 es igual a 16. Quiere decir que 4 binarios forman un hexadecimal. El octal casi está fuera de uso en este momento, pero no es algo que lo vamos a usar para simplemente para ejemplo. Si yo este número lo separo de a 3 bits y tengo que empezar de acá, porque se supone que de acá para allá son todos, no hay nada, hasta la coma, podría haber más ceros de acá, o más dígitos, yo lo separo de a 3. Pero acá me dio 1, y bueno, no importa, agreguémosle los otros 2 como 0, que se puede hacer. Si yo ahora vengo a la tabla, ni necesito venir a la tabla, sé que esto es el número 3. Este es el número 3. El que sigue es el 5. Es muy fácil. 1 más 2 más 4. Acá es 1 más 2, 3. 1 más 2, 3. 1. Y acá sería 1 más 4, 5.
quiere decir que este chorrera de binario que yo tenía acá sería este número en base 8. Y es más fácil de manejar. Pero, como en general los números en las computadoras trabajan en módulo de 8 bits, es decir, o trabajan en 8 o en 16, en 32, generalmente se duplican. Rara vez antiguamente sí trabajaban en módulo 3 bits, pero hoy no. Hoy trabajan todo en módulo 8. Puede ser 4, pero mayormente 8. Entonces lo que se hace es este mismo número que teníamos acá, lo vamos a transformar en hexadecimal. Y de ahora de paso vamos a ver algo más que tiene que ver con algo que viene después. Ahí había un 1, lo voy a repetir estos días acá para que no se repita. Acuérdense que ahí había un 1. Bien. Entonces, acá había un 1. Ahora lo que voy a hacer es entonces, siempre partiendo de la derecha, lo voy a dividir pero en 4. 4, 4, 4 y 4. Y ahora sí lo puedo poner. Acá es más difícil, pero acá yo tengo 8 más 3, 1, 2, 4, 8. Entonces es 8 más 2 más 1, 8 más 3, 11. 11, acá es B. Esto es 5, 1 más 4. Esto es 1 más 2 más 4, 7. Esto es 1 más 2 más 8, B. Y bueno, esto ahora lo podemos manejar perfectamente. Es más, ustedes saben que las computadoras tienen un programa, que se programan, y que ese programa se almacena en memoria. ¿Cómo se almacena en memoria eso? Físicamente. Físicamente será una carga eléctrica, será una tensión, algo. Pero se almacena como binario. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante, pero una orden a la computadora va a ser un binario, que va a ser un código, que la computadora le va a significar algo, pero va a ser un binario. Y alguien lo tuvo que escribir, y alguien tuvo que escribir el primero en la computadora. Imagínense una computadora que tuviese nada más que 4 bits, tendría posibilidad de 16 órdenes distintas, y no alcanza ni para empezar eso. Si tuviese 8 bits, lo vamos a ver después, tendría ya 256. Bueno, eso es mejor. Pero me tendría que acordar de 4 binarios. ¿Cómo un cristiano se va a acordar una secuencia de 4 binarios? Y es muy difícil. Entonces, en un principio se usó el octal como auxiliar y actualmente se usa el hexadecimal para indicar un número binario. Aparte es mucho más fácil en un papel, en una lista, en algo, poner un hexadecimal que escribir el binario, que es mucho más difícil de interpretar. Una vez que uno trabajó un poco en este tema, que es mi caso, el hecho de pasar de hexadecimal a binario es una cosa que uno hace casi sin mirar, ¿no? Casi de oído. Esa es la idea. Entonces, tengamos en claro esto. En general, para pasar de una base a otra, como nosotros las cuentas las tenemos que hacer en hexadecimal, tenemos que hacer un pie en decimal. O sea, de B1 tenemos que pasar a base 10 y de base 10 tenemos que pasar a la base 2. No hay otra alternativa, salvo que las bases sean potencia entera una de otra, que es el caso del binario, el octal y el hexadecimal.
El octal es 2 al cubo y el hexadecimal es 2 a la cuarta. Ahora, ¿entre el hexadecimal y el octal se puede pasar directamente? No. ¿Por qué? Porque 8 y 16 no son potencias enteras. Ah, entonces tengo que usar este método. No, podemos hacer una trampa. Podemos pasar por una base que sea común a las dos, que en este caso es 2. O sea, entre octal y hexadecimal podemos, y de ida y de vuelta, podemos pasar por la base 2, en lugar de pasar por la 10, que es mucho más rápido de hacerlo. Esto nada más que para tenerlo como idea, como concepto y para que resuelvan algunos de los ejercicios que están después en la práctica. Voy a tomar un poco de agua porque ya tengo mucha sed. Ya está, se me secó la garganta. Bueno, hasta acá con este tema. Tenemos que avanzar y seguir con otro poco más. Como va, la grabación va bien. Creo que, a ver, no hay preguntas por lo que veo. Si hay preguntas, acuérdense o la manito, que a mí me aparece un mensaje acá, que me interrumpen en el momento, o me escriben un mensaje que, como estoy mirando otra pantalla, porque tengo 2 monitores, bueno, en realidad tengo 4, pero bueno, ese es otro problema. En uno estoy grabando y en uno estoy viendo el Jitsi y en otro tengo el PowerPoint y en otro lo tengo por la duda para abrir otra cosa. Entonces se me hace difícil ver el mensaje, porque no estoy pendiente, pero si levantan la mano o el sonido del mensaje, puedo interrumpir en caso que algo no lo hayan entendido. Bien. Una cosa que tenemos que ver es qué es lo que podemos representar por ahora en enteros, y después vamos a pasar a fraccionarios, según la cantidad de bits que tenemos. Acá es muy claro que siempre vamos a tener una cantidad de bits fija. No es que por ahí me dio mal y agrego 1, no, flaco, si no lo agregaste desde el principio, cuando empezaste y definiste la variable, sonaste. Si te pasaste, sonaste. Es como el cuentakilómetro de un auto. Cuando se pasó de la cantidad de dígitos, el que viene después se come un garrón de 1.000.000 de kilómetros, algo, y ni sabe que lo tuvo el auto. ¿Por qué? Porque todo lo que está después se va. Acá pasa lo mismo. O sea, si yo tengo un byte, en un byte, yo lo que voy a tener es un byte son 8 bits, entre este binario y este binario. Si a este último binario le sumo 1 me da 0. O sea, no es que no me dé nada, que me dé error, nada. Como está implementada la cuenta, lo que se va para allá se pierde. Si yo a este número que escribí acá le sumo 1, me da 0. Y si el programador no lo tomó en cuenta, fue. Le va a dar 0 la cuenta de este número que es el mayor más 1. Evidentemente, el número más chico o la cantidad más chica que yo puedo representar es 0. ¿Y cuánto es la más grande? Y la más grande es 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 128. Si en un contexto que no es de este registro, o sea, ahora estoy haciendo una cuenta por mí, no la está haciendo la computadora. Si yo a este número le sumo 1, me va a dar esto. Y esto que está acá es 2 elevado, acuérdense que esta es potencia 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que este que está acá es 2 elevado a la 8.
Por lo tanto, este número que está acá es 2 elevado a la 8 menos 1. Como 2 elevado a la 8 es 256, este sería el rango de representación de un byte. ¿Y cuál sería la precisión? Una unidad. O sea, esto es un número entero que varía de 1 en 1. Después vamos a ver cómo hacemos para tener más precisión. Si ahora en cambio yo tuviese un número de n bits, yo tendría, o sea, este bit sería el bit n, este sería el bit 0 y este sería el bit n menos 1. Serían n bits. Obvio, todos ceros, el número más chico es 0. El número más grande es los n bits en 1. Siguiendo este mismo procedimiento, si yo a este número le sumo 1, voy a obtener un 1 acá seguido de ceros. Y el peso de este 1 va a ser n. Porque este es el peso 0, este es el peso n menos 1, este va a ser el peso n. Entonces, el número más grande que yo voy a poder representar es 2 a la n menos 1. Creo que está claro. Esto va a ser válido y es importante que lo tomen en cuenta. Según la cantidad de bits, va a ser el rango numérico que yo puedo representar. ¿Y qué pasa si yo quiero representar números menores que la unidad? Y si quiero usar números menores que la unidad, tengo que usar la coma, el punto. Como hablan los americanos y ya casi está extendido de usar punto en lugar de coma. Yo voy a usar indiferentemente los dos, o sea que espero no confundirlo. Y bueno, a ver, yo tengo acá, por ejemplo, en un byte tengo 8 bits y yo quiero poner decimales y voy a tener que poner la coma. ¿En qué lugar la pongo? ¡Ah, qué problema! Y la tengo que poner en un lugar fijo. ¿Por qué? Porque si no, tendría que indicar en cada número en qué lugar del número va la coma. Entonces, si yo no quiero hacer eso, en principio, yo puedo hacer la coma en un lugar fijo del número. Esos son los números que se llaman de punto fijo. O sea, todas las cantidades que yo coloco, todas las cantidades que yo voy a usar, tienen el punto en el mismo lugar. ¿Y eso en qué me va a influir? Y eso me va a influir tanto en el rango como en la precisión. Si yo pongo el punto decimal o la coma acá, enteros ahora voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 bits. ¿Correcto? Quiere decir que mi rango, mi número más grande, va a ser ahora, o sea, 31. Y el menor va a ser 0. Todo 0 va a ser 0. ¿Y qué cambió? Y que ahora puedo expresar decimales. ¿Y cuál va a ser mi precisión? Un 1 acá. ¿Y cuánto vale un 1 acá? Un medio, un cuarto, un octavo. 0,125. Y profe, no me alcanza, quiero más precisión. Entonces, corramos la coma para allá, aumentamos la precisión, pero disminuimos rango. Para la misma cantidad de bits. Bueno, no me alcanza, quiero mayor rango y bueno, voy a tener que usar más bits.
La cantidad de bits que están a la izquierda de la coma me determinan el rango. Los que están a la derecha de la coma me determinan la precisión. Creo que está clarísimo esto. Espero, creo que lo dije más claro que otras veces. ¿Está bien? Ahora, científicamente, si yo quiero hacer cálculos científicos u otro tipo de cálculos, yo generalmente uso, para expresar un número, por ejemplo, alguna constante, no sé, qué sé yo, ahora no se me ocurre ninguna constante, pero podríamos decir que una constante es igual a 3,6 por 10 a la menos 8, y yo en la calculadora lo pongo como 3,6 e menos 8. Y lo que me guarda la calculadora es esto y esto. La e evidentemente no lo guarda. ¿Qué significa esto? Que yo acá puedo tener una cantidad de dígitos fija y una calculadora tiene una cantidad de dígitos fija, tiene 8, 9, no me acuerdo, depende de la calculadora. Pero yo puedo expresar desde el número a la más 99 hasta la menos 99. Entonces, ¿qué tengo? Tengo, pongámosle, 9 dígitos para la parte esta, que es la mantisa, y 2 dígitos para el exponente, más el signo. Porque el menos acá me ocupa un lugar también. ¿Está bien? Entonces yo acá, con estos dos datos, yo puedo sacar cuál es el rango. Para la mantisa, la guardo. Pero fíjense que el rango acá lo aumenté muchísimo. Ahora, la precisión que tiene, ¿de qué va a depender? Va a depender del exponente. Porque este número, el valor absoluto que tiene, depende del exponente este. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver ahora un poquito más desarrollado. Lo que quiero que quede claro es cuál es la diferencia entre este sistema, punto fijo, y este otro sistema que se conoce normalmente como punto flotante. Que también se usa en las computadoras para guardar cantidades, porque si no, cuando tenemos que trabajar simultáneamente con cantidades muy grandes y con cantidades muy chicas, esto sería bastante problemático. Entonces acá el punto flotante sale el rescate de esos casos. Bien, creo que vamos yendo bien. Y lo de punto flotante lo vamos a ver, esto lo puse porque venía bien para el rango, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Me conviene mezclar ahora, o agregar ahora, la representación de los números negativos, porque hasta ahora estuvimos con los enteros, está bien, mejor dicho, con los reales, y ahora quiero meter el signo. Voy a trabajar sobre la parte entera, pero eso no implica que se trabaje sobre la parte entera y fraccionaria, pero para simplificar voy a trabajar sobre la parte entera. El problema que tenemos cuando queremos representar un número con signo es que yo solo puedo guardar un 0 y 1. Si yo quiero el signo más y el signo menos, es otro símbolo más. Mejor dicho, son dos símbolos más, el más y el menos. Y yo no tengo más lugar. Tengo solo el 0 y el 1. Entonces, lo que se hace es se aprovecha un bit de la cantidad para el signo. El 0 se usa como positivo y el 1 se usa como negativo. Esa es una convención que la vamos a usar siempre.
¿Y cómo vamos a representar los números? Y bueno, una forma de representación es la forma que usamos nosotros siempre, que es la de signo y módulo, donde por un lado ponemos el signo del número y por otro lado ponemos el módulo del número. Y las otras dos voy a entrar enseguida en detalle. Por ejemplo, la misma tablita que teníamos hace un rato. Si yo uso el primer bit para el signo, desde acá hasta acá, son números positivos, tienen un 0. Y de acá hasta acá son números negativos. Quiere decir que estos números binarios, que si yo no considero el signo me representan del 0 al 15, ahora me representarían hasta acá lo mismo que antes del 0 al 7. Y de acá me representan del 0 al 15. ¿Y qué pasa si yo agrego el símbolo? No, esperemos, porque este significa menos. ¿Y el módulo cuánto es? 0, 0, 0. Quiere decir que este sería el menos 0. Ups, me duele. Es el menos 0. Después vamos a ver qué hacemos. Este es el menos 1, este es el menos 2, este es el menos 3, etc. Es decir, que estos mismos números ahora, si yo considero el signo y el módulo, este sería, claro, esto lo voy a tener que descartar y no lo voy a poder usar, porque no puedo tener dos representaciones para el 0. Voy a tener una sola. Entonces, en signo y módulo, yo estoy usando la mitad de las combinaciones posibles para representar los números positivos, tal como lo hacía antes, y la otra mitad para los números negativos. Ahora bien, yo quiero hacer una operación de suma. Donde estos dos números A y B tienen el signo incluido en su representación. ¿Y cómo se hace eso? Y primero tengo que analizar los signos. Si los signos son iguales, los sumo y el resultado tiene el mismo signo que los dos iguales. Si los signos son distintos, tengo que determinar cuál es mayor, cuál es menor, entonces hago mayor menos menor y el resultado tiene que tener el signo del mayor. Tan difícil era, sí, tan difícil era, ¿no? Es decir, una de esas cosas las hace normalmente, pero eso es lo que hay que implementar en una computadora que use este sistema para hacer una suma. ¿Y no habrá un modo mejor? Sí, si yo lo digo esto, pues desde ya porque hay un modo mejor, si no, no lo hubiese dicho, ¿no? Vamos a ver cuál es el modo mejor de hacer esto. El modo mejor de hacer esto es el siguiente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando trabajamos con una cantidad fija de dígitos, y voy a hacer el ejemplo en decimal para que se entienda, y después lo vamos a trasladar a binario, si yo uso dos dígitos, yo voy a venir del 0 al 99. ¿Cuándo? 0, 0 y llegué al 99 y le sumo 1, me da 100. Sí, pero yo no tengo dos dígitos, entonces paso al 0 de nuevo y pego otra vuelta. Es como le decía hoy el velocímetro de un auto, el cuentakilómetro de un auto, perdón. Pega la vuelta y viene hasta acá. Muy bien. Hasta acá es perfecto. Quiere decir que, ustedes no sé si se acuerdan cuando estudiaron en la escuela primaria, que una de las primeras cosas que le enseñaron al sumar era que se podían sumar segmentos de recta. Pero si no es una recta, lo que vamos a tener que sumar son ángulos acá. O arcos de círculo, como quieran. ¿Está bien? En este caso vamos a tener que sumar ángulos
o arcos de círculo. Perdón, arcos de círculo. Vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo el número 12. Y le voy a sumar a ese número 12, le voy a sumar 8. ¿Está bien? O sea, si yo tengo acá el equivalente a 8, yo sumo este ángulo con este otro y no tengo ninguna duda que acá me va a dar 20. Ahora, si yo a 12 le quiero restar 8 y voy a borrar esto que tengo acá para que sea más claro, pues la suma es fácil, la resta no es tan clara. Si yo a 12 le resto 8, o sea, yo tomo un valor acá, que es el ángulo de 8, digamos, este ángulo de acá hasta acá es 12, y este ángulo de acá hasta acá es 8, es evidente que me va a dar 4. Ahora digo yo, si en vez de girar hacia allá, yo pego toda esta vuelta, no me da el mismo valor, y claro, porque el 1 que se suma cuando da por acá se pierde. Entonces, es lo mismo restar 8 que sumar esta cantidad. ¿Y esta cantidad cuánto es? Y es muy fácil. Es 100 menos 8. ¿Por qué? Porque un círculo entero es 100. Y la cantidad que hay acá es 8. Entonces, 100 menos 8 me da 82. O sea, yo puedo decir que en este contexto 82 equivale a la representación de menos 8. Y veamos. 12 más 82, 2 más 2, 4, algo hice mal yo acá. Acá no es 82, sino que es 92, perdón. Me equivoqué. Este 1 se pierde porque el sistema no lo representa. Y me dio bien la cuenta. Quiere decir que yo puedo usar esta forma para representar los números negativos. Sí. Se puede restar sumando. ¿Por qué? Yo determino cuál sería el complemento a 100, en este caso que son 2 dígitos del número, y sumar ese complemento a 100 me da lo que hubiese sido una resta. ¿Correcto? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a definir como complemento a la base de un número, complemento a la base del número n, como la base elevada, acá voy a poner m, perdón, para que no se mezcle, la base elevada a la cantidad de dígitos que usamos menos el número n.
suponiendo que m es menor que b a la n, porque lo puedo representar en este círculo. Sino que tengo que hacer, y tengo que usar un dígito más acá, y esto me va a aumentar en 1. Esto es válido para cualquier base. En decimal esto es 10, en binario esto es 2. En binario va a ser más fácil hacer las cuentas, pero primero lo vamos a tener que entender. Fijémonos esto, de lo que nosotros dijimos. Yo puedo entonces representar un número negativo mediante su complemento a la base. Pero ¿cómo sé yo? Si yo estoy representando 75, que estoy representando un número que es de este lado, que es negativo, o que estoy representando el 75 positivo. No. Lo que tenemos que hacer es hacer una reserva con respecto a esto. Yo voy a decir, hasta acá, hasta el 49, del 0 al 49, voy a representar los números positivos tal cual son. Y los números negativos los voy a representar en este rango por el complemento a la base del número positivo. Entonces yo estoy seguro, si el número es 50 o mayor, es un número negativo. Si el número es entre 0 y 50, es la representación de un positivo. Y para obtener la representación, hago esta operación. Obvio, esta operación vale para ir y vale para volver. Por ejemplo, si yo quiero calcular la representación de menos 12, yo lo que hago es 100 menos 12, 10 menos 2, 8, 9 menos 1, 8. Ahora yo tengo 88, que va a ser un valor por acá. Evidentemente, si esto es, voy a tener 88, que es la vuelta al revés, voy a tener algo que va a ser 88 y que le faltan 12 para llegar acá, así como a este tenía 12 para llegar acá. Si yo tengo 88 y digo, a ver, ¿qué número o cuál es el módulo de este número? Yo sé que es negativo, ¿por qué? Porque es mayor que 50. ¿Y cuál es el módulo? Y el módulo sería 100 menos 88, hago la operación inversa, 12. O sea que este número es la representación de menos 12. Si esto tan complicado, ¿para qué me va a servir esto tan complicado? Estamos metiendo en un lío bárbaro. Vamos a suponer dos números fáciles y simples para hacer una cuenta. Vamos a suponer el número 4 y vamos a suponer el número, por ejemplo, 7. Si yo hago 4 más 7, me da 11, me da acá, perfecto, no hay ningún problema. Ahora vamos a hacer 7 menos 4, para lo cual voy a calcular el complemento a la base de 4. El complemento a la base de 4, o sea, menos 4, va a ser 100 menos 4, 96. Entonces, para hacer 7 menos 4, tengo que hacer 7 más 96, que me da 6 y 7, 13, 0, 1, o sea, me da 3. Lo cual es correcto. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a hacer 4 menos 7. El menos 7 es 93, ¿correcto? Entonces, si yo hago 4 menos 7, tendría que hacer 4 más 93. ¿Y esto cuánto me da? 4 más 93 da 97. Ah, pero no se me fue un 1. Sí, pero como el número me dio mayor que 50, esto es la representación de un número negativo
¿Y qué número negativo? 100 menos 97 es igual a 3. Por lo tanto, esto es menos 3. Fíjense ustedes lo importante que es esto. Yo lo que estoy haciendo acá, estoy sumando dos números y no le doy bolilla al signo. O sea, es independiente, el algoritmo es el mismo, sea positivo o negativo, uno positivo, uno negativo, es lo mismo. Y el resultado me da con signo. O sea, no tengo que hacer ningún análisis, tengo dos números signados, los sumo y el resultado es el resultado. En la representación, complemento a la base. Esto es lo grande de este sistema. Todas las computadoras que yo conozco almacenan los negativos en complemento a la base y tienen instrucciones para trabajar en complemento a la base. Obviamente, no base 10, sino base 2. ¿Y de cuántos bits? Y de la cantidad de bits que sea la palabra de la computadora. O sea, esto que está acá y este número que yo uso acá va a ser b elevado a la n. Siempre va a ser un 1 seguido de ceros. Pero este 1 va a tener distintos significados según la base de que se trate. Si la base es 2, este 1 va a tener un significado en una potencia de 2. Si la base es 10, este 1 va a tener un significado en la base 10. Bien. Comentarios a ver si se entendió o no se entendió. Uno solo, Gaspar nada más. Los demás no entendieron nada. ¿Sí? Ah, bueno, ahora sí, ahora me gustó. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, fíjense que si ahora tomamos el binario, y después le voy a explicar cómo se hace la conversión del binario, esta es la misma tabla que teníamos hace un rato. Esto habíamos puesto en signo y módulo y esto es lo que vamos a tener. Fíjense, ¿cómo hago yo para un binario convertirlo en complemento a la base? ¿Cómo es la operación? En este caso, ¿cuántos bits tengo? 4 bits. Quiere decir que la operación sería 2 a la 4 menos n. Mucho más fácil es hacer 2 a la 4, que en este caso sería este número, y restarle el otro número. Por ejemplo, este número, y hago la resta. Y seguramente al hacer la resta me va a dar esto que está acá abajo, veamos. Y voy a hacer la resta, aunque no es la forma de hacer esta cuenta normalmente, para que se den cuenta qué fácil que es operar en binario. Si esto fuese decimal, 0 menos 1, y no puedo, lo tengo que pedir 1 al de al lado. ¿Y cuánto me queda? 1, 0. En este lugar. ¿Y lo demás en cuánto quedan? Y en 1 menos. Y 1 menos acá es 1. ¿Y este en cuánto quedó? En 1 menos, en 0. O sea, me quedó 1, 1, 1, 1, 0. 1, 0 es 2, menos 1, 1. 1, menos 1, 0. 1, menos 0, 1. 1, menos 0, 1. O sea, el complemento a la base de este es este y viceversa, que es lo que está acá. ¿Está bien? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Supongamos que tenemos un número muy largo. Y yo quiero hacer el complemento a la base de un número muy largo. Empiezo por acá. Empiezo de acá hacia allá. 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0. Todos los ceros que haya acá me van a dar 0.
Y el que va a cambiar es el primer 1. O sea, si yo empiezo a analizar el número este, de acá hacia acá, todos los ceros que hay los repito. Cuando llego al primer 1, acá voy a tener 2, en todos estos voy a tener 1, y acá voy a tener 0. Siempre este va a ser 2 menos 1 y siempre va a dar 1. ¿Por qué? Porque va a ser 2 menos 1. Y en los que sigue va a ser 1 menos 1, 0 y 1 menos 0, 1. O sea, el número que queda acá abajo es el inverso del que estaba acá arriba. Acá queda un 0, acá queda un 0 y acá queda un 1. Más fácil que eso, echarle agua. Es muy fácil hacer esta operación de esta manera. Bien. Después van a tener tiempo para digerirlo y para hacerlo práctico. Después les voy a mostrar cómo son los prácticos y cómo andamos con los prácticos. Llevamos 1 hora y media. Y como guardé el teléfono por acá y la computadora me resulta difícil entrar a ver la hora, quiero ver cómo vamos. 15:38. Bien. Miren una cosa. Y voy a volver un segundo para dar un concepto a lo que teníamos acá, a esto que teníamos acá. Antes, cuando yo estaba trabajando con números positivos, si yo sumaba dos números que se pasaban de acá, es como que me estuviera llevando uno que se me pierde, pero el resultado seguía siendo el que me daba acá. Cuando yo sumo dos números de n bits y el resultado me llevo uno hacia afuera, este 1 que está acá se llama en inglés carry, en castellano le dicen acarreo, le decimos. Yo uso los dos nombres indistintamente. Ese número que está acá indica que pasó por acá, pero en el resultado no se refleja ese número. ¿Qué quiere decir? Que el resultado que me dio acá no se puede representar con la misma cantidad de bits, o sea que me fui de rango. Ahora bien, cuando tenemos el contexto de números con signo, lo que yo sé es lo siguiente. Si yo hago una resta de dos números que se pueden representar en este esquema o en esta anotación, sea sin signo o sea con signo, el resultado se va a poder representar siempre. Que hay alguien que está preguntando algo. Me expulsaron. Bien, a ver. Sigo teniendo... No. Me voy a conectar de nuevo. Seguramente se tildó. Entonces me voy a conectar de nuevo. A ver si podemos. Pero la punta del obelisco. Supongo que estaba tildado, ¿no? ¿O me expulsaron por error? Sí, se había tildado. Bueno, a ver,
Estoy tratando de ver. Tengo, no sé por qué alguien tomó el mando y yo no puedo estar. Así, ahí estoy. ¿Tienen imagen? ¿Se ve la imagen? ¿O sigue tildado? A ver, espérate que tengo que abrir acá. Volvió la imagen, debe estar la imagen. Está bien. No sé si está Miguel, No, no sé, no lo vi si estaba o no. Ahora después me fijo a ver si está. No, creo que no. ¿Me pueden decir hasta dónde había llegado antes de que me sacaran? Otra vez se fue porque no tengo nada. Alguien que hable. Hola. Bueno, voy a cortar y a conectar de nuevo. Ah. O sea, está bueno, era previsible que anduviese mal porque Internet en estos días y con lo que está pasando se va a saturar.